Es jueves 25 de noviembre y aquí comienza El Mundo on Fire. Parece ser que la negativa de la Generalitat de Cataluña a aplicar la sentencia que el Tribunal Supremo ha dictaminado para garantizar el conocimiento del castellano allí en el territorio catalán ha llevado a la coalición Abertzale a reclamar una inmersión lingüística total en la cual el castellano prácticamente desaparezca de las ikastolas, es decir, de los centros educativos vascos. De hecho, la asociación Ikastolen Elkartea ha dicho que es imprescindible que las próximas leyes que regulen los sistemas educativos vascos establezcan que el euskera es la lengua vehicular y la lengua de aprendizaje en nuestros sistemas educativos, regulando incluso los patios de colegio, etcétera, los lugares públicos más allá de la propia clase, es decir, implantar un modelo para la erradicación de esa lengua extranjera y bárbara llamada español, llamada castellano. No sé cuántos estamos de acuerdo en que la separación de poderes sea efectiva, al menos parcialmente, no total. Hay una fusión de poderes, aunque sea residual, en ocasiones es más elevada o menos, pero en general todos los políticos tienden a dar la imagen de que respetan las instituciones democráticas y de que tienen una amplia cultura democrática y una aceptación de que tanto el poder judicial como el legislativo y ejecutivo deben estar cada uno en su sitio, ¿no? Es curioso porque las instituciones democráticas, al menos aquí en España, muchas veces obedecen a esa pulcritud, a esa imparcialidad, no total, pero sí suficiente, y la reacción de los políticos obedece más al deseo y a la oportunidad de cada político que al mero hecho de desear la separación de poderes y la efectividad de esa imparcialidad. ¿Por qué digo esto? Últimamente el Tribunal Supremo ha dictaminado que al menos el 25% de las clases en Cataluña se den en español. Esto respetaría el principio de que tanto el español como el catalán deben coexistir en Cataluña, que actualmente y siempre ha sido una comunidad autónoma que pertenece a España. En este sentido, es totalmente legítimo ser nacionalista, pensar como nacionalista, ser afiliado a un partido nacionalista, tener simpatía por el nacionalismo e impulsar políticas nacionalistas. Es absolutamente legítimo, ya que entra dentro del marco constitucional y democrático. Es decir, ser nacionalista, ojo, no tiene nada de malo ni de reprobable. Es más, ser nacionalista es algo saludable para lo que es el marco constitucional y democrático. Es algo necesario para que haya pluralidad en el marco español. Los nacionalismos en España son históricos, es decir, ha habido nacionalismo de forma abundante y de forma, digamos, de forma constante a lo largo de la historia de España. En ocasiones ha sido más residual que otras, pero siempre ha habido un fuerte carácter nacionalista. Y esto es así porque no es algo propio de España, es algo propio de la naturaleza política del ser humano que todos los países han tenido tradiciones nacionalistas. Esto forma parte del ente cultural, madurativo del ser humano en sociedad y en política. Es decir, que el nacionalismo no se ha inventado ni en Cataluña, ni en Galicia, ni en Andalucía. Es algo intrínseco a la naturaleza política del ser humano. Entendiendo esto, también debemos entender que no hay que atacar el nacionalismo en sí, porque el nacionalismo es sano. Sin embargo, el nacionalismo se puede convertir en algo perverso si está llevado por políticas perversas. Lo complicado serían las políticas perversas, ¿ok?
Dicho esto, hablaríamos de un nacionalismo centrípeto o centrífugo. Es decir, antiguamente, a lo largo del siglo XX, hemos asistido a un nacionalismo centrípeto, en el cual, por ejemplo, España, el nacionalismo español, a través de la dictadura de Franco, era centrípeto y buscaba la centralidad para poder, de alguna forma, generar un espíritu único nacionalista y así, digamos, atenuar los espíritus menores que estaban en coexistencia en esa época, ya que antes de Franco ya existía el nacionalismo, por supuesto, tanto catalán como vasco, etcétera. Lo importante de todo esto es entender la naturaleza del nacionalismo, tanto centrípeto, por ejemplo, el que aconteció en la primera mitad del siglo XX en toda Europa, nacionalismo centrípeto, como el centrífugo, que es el que hoy en día estamos viendo. El nacionalismo centrífugo busca sobre todo, digamos, en la ruptura con la centralidad, pero una ruptura no solamente en términos institucionales o en términos autonómicos, también en términos culturales, en términos históricos. Es decir, esta agenda nacionalista obedece a términos centrífugos que vienen de una cultura del rechazo a lo centrípeto que se ha dado a lo largo del siglo XX. Es entendible dentro del marco marxista del materialismo histórico. Es decir, ha habido una tesis que ha sido el nacionalismo centrípeto, cosa que está superada en España. Hay 4 colgados que dicen que hay muchos franquistas. Lo cierto es que no es así. Podemos ver y realmente la cuota de votos, de representación política del ciudadano en el Congreso y en el Senado nos dice que franquistas no hay. Hay conservadores con Vox, hay centro-derecha con Partido Popular, hay centro-izquierda con el Partido Socialista Obrero Español, hay una izquierda más, digamos, sociocomunista, por decirlo así, y lo digo porque los propios señores de Podemos dicen que son comunistas. Yolanda Díaz dice que es comunista, Alberto Garzón dice que es comunista, Pablo Iglesias ha dicho muchas veces que se considera comunista, Monedero también, etcétera, etcétera. Es decir, que no es una alusión peyorativa, sino descriptiva. Es decir, este sociocomunismo de la izquierda está bien representado en el Senado y en el Congreso de los Diputados, al igual que este conservadurismo que vemos en Vox, ¿no? Que lejos de ser ultra, mega ultraderecha, fascista, lo que es un ultraconservadurismo. Está en la derecha extrema de lo que es el marco institucional político en el espectro democrático de este país, ¿no? Eso sí, está en la derecha del todo, ¿no? En la derecha extrema del espectro democrático. Eso es una obviedad y eso es así. Podemos atacar a Vox diciendo que está por fuera de la ley, cosa que no es cierto. No es cierto, es un hecho, no que no es cierto. Puedes no ser simpatizante o sí, pero bueno, es que la verdad solo hay una. Y puedes atacar diciendo que Podemos son comunistas y que se quieren cargar España, están fuera de la ley, y tampoco es cierto. Otra cosa es que los partidos políticos en general hagan de las suyas para salirse con su propia agenda, para perpetuar su agenda política y sus intencionalidades. Y aquí lo vemos, por ejemplo, actualmente en un par de cosas que son muy graves y que de alguna forma se tiende a ver con cierta tolerancia. Por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña dice que el Tribunal Supremo Español pues no tiene legitimidad en Cataluña, puesto que Cataluña es Cataluña y no es España. A ver, el Tribunal Supremo ha dictaminado que al menos un 25% de los estudios en las escuelas debería o debe ser en español, para garantizar que dentro del marco de la inmersión lingüística los propios ciudadanos tengan la libertad de usar el español y el catalán y que coexistan de una forma no conflictiva y de una forma meramente cooperativa. Pero
la imposición de la lengua del catalán en el territorio catalán o la imposición del euskera en el territorio vasco es una realidad, porque los nacionalismos centrífugos lo que pretenden ciertamente es implantar su agenda centrífuga, que consiste en eliminar lo español y potenciar la presencialidad de todo lo que sea local, todo lo que sea autonómico, todo lo que sea para ellos nacional, ¿no? Porque dentro del pensamiento y de la cultura nacionalista centrífuga, lo nacional es lo autonómico y lo extranjero es lo nacional. Es decir, España es un país, una nación, y está en Cataluña, obviamente, porque Cataluña forma parte de España, eso es indiscutible, no tengo nada en contra de los nacionalismos al revés, ya lo he explicado. Pero es cierto que hay una obligación de negar la realidad para poder implantar la agenda del nacionalismo centrífugo. Es decir, un nacionalismo que no sea centrífugo puede entender la realidad sin tener que negarla y decir, históricamente venimos de este punto y queremos ir a este otro. Esto es absolutamente legítimo. Es decir, sí, somos parte de España, los hemos sido siempre, es una realidad, pero queremos dejar de ser parte de España. Eso sucede en Andalucía, por ejemplo. Hay nacionalismos andaluces que quieren separarse de España. Esto es legítimo, esto es una democracia. Tú puedes defender lo que te dé la gana mientras estés dentro del marco constitucional, democrático. Está muy bien, yo eso no lo voy a atacar nunca. El problema viene cuando, por ejemplo, en Andalucía, algún colgado niega la realidad histórica, cultural, política y social. Niegan los hechos objetivos para poder legitimar su agenda. No, señor mío, no tengo nada en contra de usted, pero la verdad solo es una, o al menos la verdad objetiva es una, después podemos interpretarla. Después podemos crear contextos y podemos pervertir la historia para poder, digamos, implantar nuestro marco político de forma más o menos holgada. Pero lo cierto es que la verdad es una. ¿Andalucía ha sido un país soberano, independiente de España? No, no lo ha sido nunca. Algunos se inventan eso de que Al-Ándalus era Andalucía, y no es cierto. Si estudian historia, yo estudié la carrera de historia en la Universidad de Sevilla, si estudian historia sabrán que Al-Ándalus no es Andalucía. Al-Ándalus era, pues, bueno, en el contexto medieval era España, por decirlo así, pero sometido a otras potencias, digamos, políticas internacionales, en este caso árabes, ¿no? Pero lo cierto es que se pervierte constantemente, además por personas que parecen que no tienen una gran idea de lo que están hablando, se pervierten los conceptos para poder implantar al final una cultura política totalmente ideologizada y sesgada. Y esto es preocupante. Y no es preocupante porque exista esa ideología, no, eso da igual. Es preocupante porque se niega la realidad. Negando la realidad no podemos llegar a ningún punto de encuentro. Yo puedo negar la realidad de que el nacionalismo existe, pero eso sería negar la realidad. Y puedo decir que en España no existe el nacionalismo y que España es solamente un país fuerte, democrático, y que hay una gran centralidad y que debería aplastarse la presencia de nacionalismos en caso de que existieran, bla, bla, bla. Pero estaría faltando la realidad de que existen personas con pensamientos, sentimientos e ideas nacionalistas. Y eso está bien. Por tanto, todos tenemos que partir de la realidad, todos tenemos que partir de la objetividad y de la realidad, porque si no, se produce de verdad una perversión de la realidad que impide que podamos trabajar juntos para crear al final un marco más fuerte, más pacífico, más satisfactorio para todos. Porque aquí lo importante no es tanto que España sea de una forma u otra, sino que todos los españoles podamos estar en España. Es decir, que haya democracia y que haya cultura democrática. Y esto es peligroso porque en España la cultura democrática, digamos, todavía no está implantada de forma total, puesto que cuando
la gente vota en contra de lo que nosotros queremos, hablamos de la perversión de la democracia, de las instituciones, y estos son los propios políticos que hablan de esto. Por ejemplo, Merche Aizpurúa, creo que se llamaba así esta señora, Merche Aizpurúa habla de que dentro del marco de la política vasca, la inmersión lingüística tiene que producirse de forma total. Ya han salido diciendo, aprovechando que Esquerra Republicana ha atacado el Tribunal Supremo diciendo que no van a acatar lo que dice el Tribunal Supremo, porque ellos prácticamente no son España, lo han dado a entender, ellos son Cataluña, por tanto no van a aceptar lo que el Tribunal Supremo español dictamine sobre las escuelas catalanas. Y lo han dicho así como si la democracia fuera opcional. Es decir, cuando me da la gana, acato lo que las instituciones democráticas legítimas dicen, pero cuando van en contra de mi deseo o de mi conveniencia, no lo acato, porque no me da la gana. Y esos son los que se consideran los más democráticos de todos, los que van repartiendo carnets de demócratas, ¿ok? Es increíble. Pues Merche Aizpurúa, de EH Bildu, Partido Vasco nacionalista separatista, del núcleo duro de la izquierda, Abertzale, ha aprovechado primero la coyuntura de que Esquerra Republicana ha rechazado la legitimidad institucional y política del Tribunal Supremo Español, cosa que es gravísima en España. Ha aprovechado eso para dar un pasito más y decir que la inmersión lingüística en el País Vasco se tiene que producir de forma total. Digamos que la propia asociación de Ikastolen Elkastea, es decir, de las escuelas vascas en las que se imparten la enseñanza del euskera y se enseña en euskera, estas escuelas están repartidas tanto en el sur de Francia como en el País Vasco como en Navarra, ¿no? Lo que ellos denominan Nafarroa. En euskera se llama Nafarroa. Ellos quieren que incluso en los patios del colegio, los lugares comunes, esté prohibido el español, que se hable solamente en euskera y de alguna forma que se imponga el euskera a todos los niños. Esto es interesante porque hoy en día en el País Vasco, que yo tenga entendido, digamos que coexisten dos modelos, el modelo D y el modelo A de enseñanza. Es decir, cada niño, cada padre puede seleccionar qué modelo de enseñanza va a tener el estudiante. El modelo D tiene prevalencia en euskera con un poquito de español, las clases de español, y el modelo A tiene prevalencia de español con un poquito de euskera, ¿no? Y por lo visto, el 68% suele seleccionar el modelo D, que sumado a esto está promocionado mayormente por el gobierno vasco, ¿no? Ya se trata de dar un paso más y de directamente implantar un modelo en euskera que de alguna forma se imponga al castellano como si fuera una lengua bárbara y extranjera en parte de España, en el País Vasco. Bien, esto es interesante. ¿Por qué digo que es interesante? Porque aquí vemos el triunfo cultural de un nacionalismo centrífugo, lo cual nos lleva a pensar que la cultura democrática en España es débil. ¿Por qué? Porque el nacionalismo centrífugo debe coexistir con los nacionalismos no centrífugos y con las posiciones no nacionalistas. Por poco que exista en el País Vasco un conjunto de ciudadanos que quieran estudiar en español, el propio sistema político debe garantizar que estos en España, mientras el País Vasco esté dentro de España, cosa que siempre lo ha sido y que lo es actualmente, que en España se garantice estudiar en español. Pero España tiene demasiados complejos frente a un nacionalismo centrífugo que no solamente es descarado, desinhibido, sino que además es fuerte y retante. Cosa que yo admiro. Admiro este nacionalismo centrífugo español porque es chulo, tiene mucha chulería. Son los chulos del barrio. Y además, si la legalidad les quita la razón o a ellos les apetece hacer algo ilegal, lo van a hacer y les da igual. Y después el gobierno de turno, si les conviene, indultan y negocian. Entonces, en este sentido, el problema no es asistir a un nacionalismo centrífugo, cosa
Bueno, que es legítimo, porque estamos en democracia. El problema es que el nacionalismo centrífugo no quiere coexistir con otros modelos de pensamiento político. Y eso es precisamente antidemocrático, porque en una cultura democrática, yo, que no soy nacionalista, ni español, ni andaluz, soy andaluz, pero soy español, no tengo ningún problema con ser español, ser europeo, ser andaluz y ser gaditano. No tengo ningún problema, no tengo un conflicto cultural, personal, individual, con nada de esto. Pues yo no tengo nada en contra de los nacionalismos. Yo acepto que un nacionalista catalán tenga la misma opinión, el mismo peso de opinión que yo. ¿Por qué? Porque yo sí creo en la democracia. Yo sí creo que una persona que sea nacionalista centrífugo, centrípeto, sea de la derecha, de la izquierda, del centro, de lo que sea, tenga el mismo peso de opinión que yo. Porque esto es una democracia. Y aquí cada uno piensa como le da la gana. Como le da la gana. En la cultura democrática tiene que haber tolerancia, libertad de opinión y respeto. El problema es que aquí estamos todavía pensando que lo que yo pienso es la verdad absoluta y la debo imponer. Y el otro es un enemigo. Y eso es un problema. Ya que en la política hay adversarios, pero en la democracia no hay enemigos políticos. Y esto es un problema. Y eso es un problema que acucia a todo el espectro político, y en especial en los nacionalismos centrífugos españoles, que retan a las instituciones españolas democráticas, libres, abiertas y con una cierta separación de poderes, las retan y las llaman franquistas, las llaman nacionalistas centrípetas. Y aquí, el que no es nacionalista centrífugo de izquierda extrema, por ejemplo, aunque los hay también de derechas, por supuesto, aquí el que no acepta la ideología, el relato ideológico, directamente es un fascista. Y este es el problema. El problema es la ventana de Overton. Digamos, el desplazamiento que se ha producido hacia una izquierda supuesta. Digo supuesto porque, bueno, yo no veo nada de izquierda en un nacionalismo centrífugo que niega el pensamiento de alguien que es diferente. Yo no lo veo. Es decir, aquí nos rajamos las vestiduras diciendo que somos muy progresistas, pero en Cataluña el que no sea nacionalista centrífugo muchas veces sale afeado. Y lo digo precisamente porque en una universidad catalana, digamos que unos españolistas pusieron una carpa para incentivar el uso del español. Y esa carpa salió volando, porque 200 energúmenos entraron gritando y destruyendo. Y eso no es cultura democrática, eso es fascismo, eso es imposición de tu pensamiento, porque en el fondo de tu ser piensas que ese pensamiento debería ser único. Eso es un problema. Es un problema que en España los nacionalistas centrífugos piensen que el uso del español es negativo y que debería erradicarse. Es negativo. ¿Por qué? Porque lamentablemente para ellos Cataluña es España, País Vasco es España. El día que dejen de ser españoles, yo entiendo que hagan eso. Lo puedo entender, por supuesto que sí. Pero hoy en día en Cataluña hay españoles porque los catalanes son españoles. Y en el País Vasco hay españoles porque los vascos son españoles. Hay vascos que no se sienten españoles. Me parece bien, me parece estupendo, me parece maravilloso. Que luchen por su causa, que luchen democráticamente por su causa. Me parece admirable, me parece genial. El problema es aquel vasco que no se siente español y que intenta imponer a todos los vascos ese sentimiento. Ese es el problema. El problema es el catalán que niega que Cataluña sea España. Ese es el problema. El problema es el nacionalista centrífugo que impide a los demás ejercer el libre derecho de sentimiento de afiliación. Y eso es un problema.
Eso es un problema porque aquel que intenta imponer su punto de vista, sus sentimientos, su ideología, al final se convierte en lo que supuestamente está odiando, en un totalitarista.